Les saluda el doctor Carlos Roberto Godínez Rodríguez. Soy médico internista con especialidad además en cuidados intensivos y soy además director de proyectos y me desempeño como asesor de capacitación clínica para USAID. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del tema ESAVI, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y a la inmunización, pero en particular vamos a hablar de una entidad llamada el shock anafiláctico. Muchas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo en que vacunarse es algo muy bueno y sin embargo lleva un riesgo. Como todo procedimiento, primero tenemos que definir si el riesgo es más grande que el beneficio y si ese es el caso no se va a hacer. Quiero que veamos por favor este cuadro y vean ustedes para una persona que tiene 25 años y que se coloca la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, la posibilidad de un efecto adverso grave es de 11 en 1.000.000 de personas. Si esta persona tiene 55 años o más, esto es mucho menor, apenas 4 por cada 1.000.000 de dosis. Comparémoslo entonces con la posibilidad de morir de COVID-19. Y vean ustedes que si alguien no se vacuna y tiene 25 años, se duplica la posibilidad de morir por COVID-19. Pero si esta persona tiene 55 años y no se vacuna, 800 por cada 1.000.000 van a morir de COVID-19 o van a presentar un efecto adverso severo. Por lo tanto, es segura la vacunación y sin embargo tiene efectos adversos. La mayoría de efectos adversos son muy leves. Sin embargo, hay unos que son muy peligrosos y que tenemos que tener en mente. A la cabeza, la anafilaxia grave, que es el tema que vamos a discutir en esta ocasión. Primero tenemos que saber cómo se hace el diagnóstico de anafilaxia grave. El diagnóstico se hace cuando, después que se expuso a la persona a una dosis de la vacuna contra el COVID-19, este presenta un compromiso de piel y mucosas. La piel se torna roja, se torna eritematosa, presenta ronchas y además puede haber hinchazón o edema de mucosas como la lengua y esta puede obstruir la respiración. Si adicionalmente a este compromiso de piel y mucosas las personas presentan compromiso respiratorio manifestado como laringoespasmo o broncoespasmo o presenta una hipotensión arterial súbita que compromete la perfusión cerebral y por lo tanto hay un desmayo, o presenta síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea, este paciente se encuentra en una reacción anafiláctica severa. El otro criterio que podemos utilizar es cuando después de exponer a la persona a la vacuna contra el COVID-19, aunque no presente el compromiso de piel y mucosas, pero sí presenta compromiso respiratorio manifestado por laringoespasmo o broncoespasmo, o presenta hipotensión arterial súbita, de igual manera se encuentra en una reacción anafiláctica severa. El diagnóstico es eminentemente clínico, es decir, no vamos a esperar en ningún momento un examen de laboratorio que nos confirme la enfermedad. Nosotros tenemos que diagnosticarla clínicamente. Una vez ya sabemos que la vacuna es segura, pero que puede dar reacciones adversas y que la reacción anafiláctica severa es la más común, debemos estar preparados primero para reconocerla usando los criterios anteriormente mencionados, pero además preparándonos en nuestros vacunatorios, en nuestros lugares, para la posibilidad de que se presente una reacción de estas. En primer lugar, tenemos que ser muy prácticos para prepararnos. Habíamos hablado que estos pacientes pueden presentar compromiso respiratorio y por lo tanto yo tengo que tener en mi vacunatorio los elementos necesarios para tratar esto. Dentro de esto debemos tener oxígeno que se aplica a todo paciente con compromiso respiratorio. Debemos tener también aparato para medir la oximetría, el pulsioxímetro. Debemos además tener medicamentos para tratar
este tipo de complicaciones. Recordemos también que puede presentar una hipotensión arterial súbita y por lo tanto debemos tener un lugar donde acostar al paciente levantándole las piernas, además posibilidad de canalizar venas y de administrar líquidos endovenosos y además el medicamento estrella tratamiento del shock anafiláctico, la epinefrina. El tratamiento entonces empieza con una fase de preparación. Analizo mi lugar de trabajo y reviso que tenga todos los elementos necesarios, incluyendo al personal, el cual debe estar capacitado en resucitación cardiopulmonar básica, al menos para iniciar la estabilización de esos pacientes, dado caso se presente un paro cardiorrespiratorio. En segundo, con los insumos y medicamentos necesarios para el tratamiento de esto. Debo hacer énfasis que cuando se atiende a un paciente de este tipo y se lleva a lugar definitivo donde se va a tratar, se debe trasladar acostado. Trasladar un paciente de estos de pie puede significar la muerte del mismo. Es obvio que si el paciente está en broncoespasmo querrá sentarse, puede permitírsele, pero nunca llevarlo de pie. Una vez se nos presenta un caso de estos, debemos tener un abordaje de ABC, siendo la A mantener la vía aérea. Esto se hace con la maniobra de inclinar la cabeza y levantar la barbilla para luego aperturar la boca con la mano. Muchas veces esta maniobra, conocida también como de olfateo, por su similitud cuando una persona tira hacia atrás la cabeza para olfatear, permite desalojar la lengua que está obstruyendo la vía aérea y generalmente el paciente puede empezar a respirar. Si el paciente empieza a respirar, puede usted administrar oxígeno, ya sea con una cánula nasal o con una mascarilla de Venturi, mientras lo logra trasladar. Es posible que el paciente no consiga respirar y por lo tanto usted debe estar preparado para maniobras más avanzadas en este sentido. Una vez aperturamos la vía aérea, tenemos que continuar con la ventilación. Si al aperturarle al paciente respira espontáneamente, es suficiente colocarlo en posición lateral de seguridad y estarlo vigilando mientras lo trasladamos. Pero si a pesar de haber abierto la vía aérea, el paciente no respira adecuadamente, será necesario que le administremos ventilaciones con una bolsa máscara. Entendiendo que la bolsa máscara debe usarse debido a que en el contexto de una pandemia no podríamos utilizar respiración boca a boca por el riesgo de contagiarnos de alguna enfermedad. El uso de la bolsa máscara debe ser adecuado colocando una máscara de tamaño apropiado a la cara del paciente, tomando como referencia el puente de la nariz y que cubra completamente la boca, apretando solo lo suficiente para que el tórax se eleve y más o menos cada 2 segundos una respiración. Podría hacerse incluso menos si la saturación de oxígeno se mantiene adecuadamente. Consejo para ustedes, hay que aprender a usar la bolsa máscara. Si el paciente presenta compromiso circulatorio súbito manifestado por un desmayo, una pérdida del tono postural, este paciente está en un shock anafiláctico. La primera medida que debemos hacer es acostarlo elevándole las piernas para que la sangre pase de las piernas a la circulación central y mejore. Además podemos canalizar venas periféricas e iniciar infusión de cristaloides a razón de 20 ml por kilo, teniendo cuidado de no pasarlo de una vez, sobre todo en pacientes mayores de edad por el peligro de un edema agudo de pulmón. Pero en todos estos casos, siempre que se presente un compromiso de vía aérea o un compromiso circulatorio o un compromiso de la ventilación, debemos utilizar adrenalina. La adrenalina en la reacción anafiláctica severa se utiliza por vía intramuscular, colocando 0.5 miligramos en el vasto externo del muslo, es decir, en la cara lateral del muslo.
Se coloca en ese lugar 0.5 miligramos las veces que sean necesarias hasta que resuelvan los síntomas por los cuales la indicamos. Puede ser cada 5 minutos, de cada 5 a 15 minutos que se coloque una dosis de 0.5 miligramos mientras conseguimos llevar al paciente al lugar definitivo de tratamiento. En caso el paciente presente un paro cardiorrespiratorio, el cual vamos a reconocer porque el paciente pierde el tono muscular, el tono postural, y cuando nos acercamos a él no responde cuando lo estimulamos verbalmente o físicamente, llamándolo por el nombre o genéricamente como señor o señora, y este paciente no responde y no respira o respira inadecuadamente, entendiendo respirar inadecuadamente las respiraciones jadeantes, este paciente se encuentra en un paro cardiorrespiratorio y no debemos perder el tiempo en buscar un pulso. A menos que sepamos exactamente cómo hacerlo, pero nunca un esfuerzo debe pasar más de 10 segundos para buscar un pulso. El pulso que se busca es el pulso central. Entonces, en el paciente que no responde y no respira o respira inadecuadamente, diagnosticaremos un paro cardiorrespiratorio e iniciaremos la cadena de sobrevivencia. En primer lugar, vamos a pedir ayuda para que lleguen los servicios de emergencia. En segundo lugar, en este contexto vamos a iniciar las compresiones torácicas de calidad y si tenemos acceso a un desfibrilador, lo vamos a pedir. Se recomienda en el contexto de pandemia y para el público en general utilizar la RCP, resucitación cardiopulmonar, solo con las manos, a menos que usted tenga AMBU en su vacunatorio para poder dar las ventilaciones. Es importante en el paro cardiorrespiratorio dar una RCP de calidad. Y esta se manifiesta desde la postura que tomamos ante el paciente, nos arrodillamos a la par de él, ponemos nuestros brazos rectos, es decir, sin doblar los codos, en la parte media del esternón, no en las orillas por el peligro de ruptura costal. Se pone en el centro, colocando nuestra mano dominante primero, para luego colocar la segunda encima, entrelazamos los dedos y con nuestros talones de la mano empezamos las compresiones. Importante no hacer las compresiones doblando los codos, sino utilizando nuestro propio peso para comprimir. La frecuencia debe ser al menos 100 por minuto, es decir, 2 compresiones por segundo. El tórax debe deprimirse al menos 5 centímetros, pero es importante después de deprimirlo permitir que recobre la forma normal. Si no hacemos esto, no estamos realizando una adecuada RCP. Deprimimos el tórax 5 centímetros y luego regresamos a la posición normal sin separar la mano del tórax del paciente. Es importantísimo no interrumpir estas compresiones para estar buscando pulso, a menos que sepamos cómo hacerlo o que el paciente ya dé signos de haber retornado espontáneamente a la circulación. Si trae un desfibrilador, debe dar las compresiones mientras preparan el equipo y solo mientras el desfibrilador esté analizando el ritmo, solo en ese momento debe interrumpir las compresiones. Dar compresiones de calidad en frecuencia adecuada y profundidad adecuada y sin interrupciones puede salvar la vida de nuestro paciente. Si usted tiene un AMBU, puede intercalar 30 compresiones y dar 2 ventilaciones mientras llegan los servicios de emergencia. Espero que haya sido de utilidad esta temática y que no se nos presente nunca este caso. Pero si acaso se presenta, tendremos ya los conocimientos necesarios para poderlo enfrentar exitosamente. Muchísimas gracias. Maniobra de apertura de la vía aérea. Esta maniobra es muy útil para poder desalojar la lengua de un paciente inconsciente que puede estar obstruyendo su vía respiratoria. Para hacerlo, vamos a colocar la mano izquierda en la frente del paciente y la mano derecha en la barbilla del mismo.
Posteriormente vamos a inclinar la frente y levantar la barbilla. Y de esta manera mantenemos la vía aérea del paciente. Podemos además con 2 dedos terminar de abrir la boca y logramos de esta manera que la vía aérea esté despejada. Cuando una persona adulta o un adolescente colapsa, es decir, cae inconsciente al suelo, debemos nosotros investigar si se trata de un paro cardiorrespiratorio. Para esto estimulamos verbalmente y físicamente a la víctima. Señor, ¿qué le ocurre? Señor, ¿qué le ocurre? Si la víctima no responde, no respira o respira inadecuadamente, entendiendo esto como jadeos, esta persona se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. Si nosotros sabemos cómo buscar pulso, podemos hacerlo, pero nunca pasando de 10 segundos. Si usted no sabe cómo buscar un pulso, diagnostica el paro cardiorrespiratorio e inicia compresiones torácicas. En contexto de pandemia no es recomendable dar ventilaciones boca a boca, por lo que nos centraremos en compresiones torácicas de calidad. Cuando diagnosticamos el paro, lo primero que hacemos es pedir ayuda a los servicios de emergencia. Posteriormente, descubrimos el tórax del paciente y ponemos una mano en el centro del pecho, la otra mano entrelazada con la primera y procedemos a realizar RCP de calidad, que consiste en compresiones torácicas profundas, 5 centímetros, deprimiendo el esternón y permitiendo que éste regrese a la posición normal. Lo hacemos profundamente y rápidamente, al menos 100 veces por minuto. Es importante minimizar las interrupciones. No vamos a estar evaluando pulso si no sabemos cómo hacerlo. Y vamos a continuar dando RCP hasta que llegue la ayuda para relevarnos. Recordemos de nuevo, compresiones torácicas de calidad, manteniendo los brazos rectos y la fuerza que proviene desde los hombros. Nunca doblando los codos para dar las compresiones torácicas. Compresiones de calidad. Ventilación con bolsa máscara. La ventilación con bolsa máscara es una maniobra útil cuando el paciente no ventila espontáneamente. Antes de hacerlo tenemos que asegurarnos que la máscara que tiene la bolsa sea del tamaño apropiado para el paciente. Esto se evalúa porque la máscara cubre desde el vértice de la nariz y cubre perfectamente la misma y la boca del paciente. Para realizar la ventilación con bolsa máscara, primero hacemos la apertura de la vía aérea como lo aprendimos inicialmente. Posteriormente colocamos la bolsa haciendo un sello con 2 dedos en forma de C y el resto de dedos de la mano aplicados a la mandíbula del paciente. En ese momento presionamos la bolsa solo lo suficiente para elevar el tórax del paciente. Si se hace en demasía puede provocar un daño pulmonar. Se aprieta más o menos durante 2 segundos y se libera la presión para permitir la salida del aire. Al hacerlo de esta manera estamos ventilando a nuestro paciente. Cuando una víctima está respirando pero está inconsciente, es importante que la coloquemos en posición lateral de seguridad para prevenir la posibilidad de una neumonía aspirativa. Esto lo vamos a realizar en 4 pasos. Paso 1. El brazo más próximo a nosotros, al rescatador, lo vamos a doblar en 90 grados. Paso 2. El brazo más lejano al rescatador lo colocaremos en el hombro contralateral de la víctima. Paso 3, doblamos la rodilla y finalmente en el paso 4, tomándola desde la rodilla y desde el hombro, la traemos hacia nosotros. Al dejar a la víctima en esta posición, prevenimos la aspiración de contenido gástrico. Por supuesto que tenemos que regresar a continuar comprobando que la víctima está respirando. Si la víctima deja de respirar, tenemos la obligación de evaluar si se trata de un paro cardiorrespiratorio.